Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sonia, por si no me conocéis, y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada. Hoy os voy a enseñar este mini álbum que he hecho para carnavales, ¿vale? Es con un acetato que me sobró del otro proyecto que os hice y nada, me parece que ha quedado súper cookie. Es muy sencillo de hacer. En el vídeo veréis que le puse otro cierre, aunque lo corto muchas partes porque no veo que sean necesarias verlas, porque finalmente luego corto el lazo. Mirad cómo lo he dejado porque me gusta más. Así que nada, es así. Por aquí tiene un bolsillito para meter fotos o lo que queramos y son pues hojas básicas. Así, tiene 6 hojas. Vale, en el vídeo también me confundo porque le iba a haber dejado una solapita, o sea, pegué los sobrecitos en U y haber dejado una solapita, pero finalmente lo puse por aquí abajo, me equivoqué y he cerrado los sobres. Que vosotras lo queréis hacer con el sobre porque tenéis más fotos, lo hacéis. Yo me viene mejor también. Perdonad que me habían llamado, no sé por dónde nos habíamos quedado, creo que era por los bolsillos, que a mí no me importa porque realmente no voy a tener muchas fotos. Pero si vosotras lo queréis hacer, pues acordaros que lo tenéis que hacer que sea por arriba, ¿vale? Entonces, pues nada, si os gusta el vídeo, quedaros que empezamos. 1.000.000 de besos. ¡Mua! ¡Hasta luego! Hacer lo que es un mini álbum, ¿vale? Chiquitito para mis fotos de carnaval, ¿vale? Con mis peques y eso. Entonces, no sé si os acordáis en el álbum de San Valentín que utilicé el polipropileno este, ¿vale? Y me sobró este cacho, así, ¿vale? Igual con las marcas, porque si os acordáis yo lo doblé para no tener que estar con el cúter y la regla y me sobró este cacho así tal cual. Entonces, como no lo quiero tirar, pues voy a hacer un álbum, vamos, un mini álbum para carnaval. Entonces vamos a necesitar una pieza de polipropileno de 31,3 por 13,8, ¿vale? Y le vamos a hacer una marca. Yo en mi caso ya la tenía hecha y entonces a este lomo he tenido que adecuar lo que va a ser mi espina. Vale, pues vamos a marcar a 13,6 y a 17,6, ¿vale? Nos tiene que quedar un lomo de 4 centímetros. Vale, esto lo voy a apartar. Entonces, ahora voy a necesitar 6 piezas de cartulina que miden 27 por 13,5. Vale, y vamos a plegar a 13,3 y a 17,3. Así que yo voy a abrir mi cizalla, a ver si me veis. Ay. Y el primer pliegue lo hacemos a 13,3 y a 13,7. Y nos tiene que quedar este pequeño lomo. Así, ¿vale? Pues así vamos a hacer todas las cartulinas.
Vale. Pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacerle 2 agujeros a cada lado. Entonces yo voy a poner esto, a ver, con el agujero pequeño en 1, 2, 3, 4, 5, en la rayita 6, y le voy a hacer pues en el centro más o menos uno aquí y otro aquí, ¿veis? Así en todas. Vale, ¿por qué lo hago ahora? Porque ahora cuando las pegue, si no, yo voy a pegar así una con otra, y si no, me va a ser luego muy difícil hacer los agujeros, ¿vale? Entonces yo ahora mismo voy a pegar en forma de U, ¿vale? Voy a poner pegamento así, así y así, ¿vale? Así que nada, pues lo hacemos y pegamos una contra una, y van a ir todas así, correlativas, pegadas, haciendo una especie de bolsillo. Vale, y nuestra estructura va a ser esta, no va a llevar espina, esta va a ser nuestra espina. Vale, pues ahora cogemos la estructura y lo que hacemos es situarlo más o menos donde queremos que vaya, dejando margen alrededor. Y ahora lo que hacemos es sujetamos bien, que quede recto. Ahí. Y voy a marcar en el centro de cada cuadernito, y abajo hacemos lo mismo. Voy a situarlo bien. ¿Vale? Y os tendría que quedar esto, no sé si se ve, arriba y abajo. Y ahora, como ya tenemos la medida cogida de la Crocodile, hacemos los agujeros. Me sitúo donde tengo el agujero más o menos, y troquelo encima. Vale, y así lo tendríamos. Esto iría aquí.
Para el papel de la portada quiero poner esto, así que es de la colección esta, para que lo sepáis, que me sobró, hice un proyecto con ella y me sobró papeles y la voy a utilizar. Entonces mido así, dejando un marquito alrededor. Este sería para aquí y este para aquí. Y este, como es la continuación de la mariposa esta, pues lo voy a poner en el lomo. No tengo un lado aquí. Entonces se me ocurre que lo que voy a hacer es que voy a coserlo, no sé si el papel, ya coser el papel así alrededor, ¿vale? Este también porque me gusta el efecto cosido. Y ahora vuelvo. Vale, ya las tengo todas cosidas. Voy a utilizar este lazo. Si encuentro el enlace lo pongo en la cajita de información. Entonces mi idea es, ahí, voy a medir el centro más o menos 14 pues a 7.
Y nada, dejar muy bien que se pegue el pegamento, ¿vale? Vale. Pues ahora voy a cortar un trozo que vaya aquí dentro. Vale, primero voy a hacer los agujeros aquí, porque si no luego ya no veo dónde los tengo hechos. Vale, vamos a necesitar 2 piezas de papel decorado de 13,3 por 13,7 y el lomo de 13,8, no, de 3,8, perdonad, y de 13,6. Así que nada, pegamos esto. Aquí lo tenemos. Pues ahora vamos a ir a lo que es la estructura. Voy a recortar los papeles decorados y ahora mismo vuelvo. Vale, vamos a necesitar 12 piezas de papel decorado de 13 por 13,3, ¿vale? Y nada, las voy a ir pegando. Va a ser un álbum muy sencillito porque no quiero tampoco... No tengo muchas fotos para meter, entonces lo quiero sencillo. Así que nada, pues es ir pegando las fotos como queramos y nada, ahora os veo. Ay, chicas, que lo he puesto, daros cuenta que mirar, lo he puesto al revés, por abajo. ¡Qué cabeza! Bueno, como os he dicho que tengo pocas fotos, pues no pasa nada, cerramos el sobre y ya está. Si vosotras tenéis más fotos, pues lo hacéis como lo íbamos a hacer en un principio, ¿vale? Claro, tenéis que mirar ay, cómo van... la posición, ¿vale? Yo, como bueno, es que de verdad que quiero uno pequeño, lo hacía por vosotras porque tuvierais más capacidad, pero yo la verdad que quiero un álbum pequeñito. Así que nada, cerramos. Yo en mi caso cierro todos los sobres.
Vale, pues lo tendríamos así. Ya con esto puesto, las intenta poner que sean iguales, que sea una como continuidad. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer, bueno, me queda poner esta y esta, que ahora elegiré el papel, no lo tenía cortado. Pues va a ser enganchar esto aquí. Le voy a poner lo que es cinta de doble cara solamente hasta los agujeros. De ahí. Ahí. Y lo voy a reforzar con un poquito por aquí, por el borde de pegamento y por aquí. Aunque va a ir cosido, ¿vale? Pero me gusta dejarlo bien rematado. Pues ahora es ir colocando con cuidado de no pegarlo todavía hasta que no veáis que cuadra bien los agujeros. Vale, nos quedaría así. Y ahora lo vamos a reforzar con un twine morado. Yo voy a utilizar este, que es el que le pega al cierre. Así que cogemos el twine, lo pasamos por aquí. Yo voy a coger la aguja a ver si la encuentro. Así. Lo paso por aquí y lo vuelvo a pasar para allá. Así. Ahí. Y ahora lo atamos. Yo le voy a hacer un nudito, se lo voy a ver, hacer en el centro porque luego a lo mejor lo recojo. Daniela, pon el dedito ahí, mi amor. ¿Dónde? ¿Aquí? En el centro. Aquí. Ahí. Tengo una ayudanta. Vale, así. Pues así tenemos que hacer todo con todas las páginas. Así que lo pondré a cámara rápida, ¿vale? A ver, cariño, pon el dedito ahora. Sí, sí, yo me hago. Ahora, mi nudito. Y se cae.
Vale, pues lo tendríamos así, gracias a mi ayudanta, ¿verdad? Y nada, ahora tendría que buscar un papel para aquí y otro para aquí detrás. Me ha quedado un pelín torcido, no sé si lo veis ahí, pero bueno, es que es difícil taladrar en lo que es en el acetato. Lo que se me ha ocurrido después es poner la parte esta, ¿vale? El papel decorado de aquí y el papel decorado de aquí. Y luego ya sobre eso marcar los agujeros. ¿Por qué? Porque así no resbala. Entonces, al hacer luego con la cropada y los agujeros no se te resbala. Entonces vosotras, como yo ya lo he hecho y ya no puedo cambiarlo, pero vosotras si lo queréis hacer, lo hacéis como os digo, poniendo el papel decorado de dentro y de fuera. Así que nada, esto no sé qué voy a hacer finalmente, si lo voy a cortar o lo voy a dejar así. Ya lo veré. Y nada, pues tenía para la portada pues esta especie de librito que es con un montón de letras y números de colores y es de la marca Create 365, ¿vale? Me lo compré en mi tienda de arte, pero hace un montón. Entonces, yo ya tengo las letras elegidas que voy a poner y tengo esta máscara que la tengo de AliExpress de carnaval, pero igual me la compré al principio de todo hace un montón. Entonces quiero poner aquí la máscara esta y poner aquí carnaval. Entonces yo creo que así queda bien, así que la voy a pegar. Vosotros pues podéis poner lo que queráis de portada. Vale, por si me preguntáis, este papel lo compré en AliExpress, es muy finito, pero es muy bonito y te viene así un paquetito con un montón de colores como tornasolados. Le compré igual hace un montón, no creo ni que tenga el enlace, de cuando hace un montón, que hace 3 años que hacía scrap, vamos, que empecé en el scrap y me compraba un montón de cosas. Vale. Voy a pegar este cachito porque si no se me va a romper. Ahí. Y ahora no sé si poner las letras de carnaval en esto o troquelarlas también en este papel. Voy a probar a ver. A ver, esto, que a lo mejor con esto lo quito mejor.
Y así lo tendría. Me parece que ha quedado muy cookie para meter las fotitos que tengo del tamaño que yo las pongo. Ahora tengo que cortar los dos papeles y voy a poner aquí dos bolsillitos. Así que voy a prepararlo y ahora vuelvo. Vale, ya estoy aquí. Vamos a necesitar dos piezas de cartulina de 12,6 por 12. Yo ya he hecho una, así que os enseño cómo se hace esta. Vale, en la parte más ancha vamos a plegar 1 centímetro, como lo queremos para este lado, porque yo ya he hecho el de la izquierda, pues tenemos que plegar a este lado y abajo. Solo plegamos en los dos lados. Y ahora, más o menos a ojo, yo con la cizalla lo que voy a hacer va a ser quitarle un poquito. Aunque no queden iguales no pasa nada, ¿vale? Porque va a ser mínimo y no se va a ver. Como uno está en un lado y otro en otro. Y nos quedaría algo así. Cortamos en la intersección, así. Vale, y ahora para poner el papel decorado lo que hacemos, yo lo pongo así y lo que hago es que lo calco. Y solo tenéis que cortar 2 milímetros por debajo de la raya. Lo podéis hacer con el cúter, con tijeras, con lo que queráis. Y nos quedaría así, con un bordecito. Vale, se me ha cortado, pues nada, era pegar la de adelante y la de atrás. Pues esto, voy a subir los hilos estos para arriba. A ver, ahí. Vale, ya está. Entonces lo que voy a hacer va a ser, al final los voy a cortar. Lo cortamos al ras. Y si queréis, pues lo podéis subir el nudito más para arriba para que no se vea. Ya está. Podéis meter, si queréis, que a mí se me acaba de ocurrir ahora, pues meter como bolitas por aquí para que quede más gracioso. Se me acaba de ocurrir, así que posiblemente lo haga en otro proyecto.
Y nada, pues este sería nuestro álbum terminado. Yo os doy opciones, si vosotras no tenéis los chismes estos, nada, lo hacéis como yo, pero le hacéis un lazo. O sea, le quitáis esto, ¿vale? Y le hacéis un lacito. Así, que también está muy bien. Ahí. ¿Vale? O ponéis otro tipo de cierre, lo que queráis. Pues nada, este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado y nada, si es así, darle a like, compartir y suscribiros al canal. Un besazo a todos. Hasta luego. ¡Mua!